¿Y de qué hablamos cuando hablamos de dislexia? En un video anterior les comenté que la mayoría de los problemas de aprendizaje se deben a la falta de constitución de las categorías de espacio y tiempo. ¿Y qué significa esto cuando hablamos de dislexia? En este caso nos estamos refiriendo en que en un mismo tiempo el sujeto tiene que constituir dos posiciones, la de escritor y la de lector. Si nos ponemos a observar a estos estudiantes, lo que hacen es escribir con apoyo fonoarticulatorio de otro, o bien escribir y desentenderse del escrito, es decir, no poderlo corregir. Lo entregan así y nosotros les tenemos que decir, bueno, acá te falta una letra, acá la invertiste, acá te faltó segmentar, acá no se entiende. Y esto es porque ellos escriben, pero no leen. Se debe un poco a cuestiones didácticas por la aplicación de métodos que parten de la escritura, pero que no estimulan suficientemente la lectura hasta que no está lograda la palabra completa, y por eso nosotros ayudamos con la didáctica aplicando el método global mixto, pero también se asienta sobre problemas que son previos al ingreso de la escolaridad. En este sentido me estoy refiriendo a los procesos de individuación, que significa que el niño tiene que constituirse en un sujeto diferente de su progenitor. Esto se logra a partir de que duerme, se baña y se viste solo, pero también porque se le da la posibilidad de tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias de sus actos. En este tipo de casos nosotros vamos a encontrar con dos tipos de familias. O bien lo sobreprotegen, asistiéndolo en todas estas cuestiones que le quitan autonomía y que no le permiten aprender a regular su mundo emocional y planificar las acciones. O bien familias muy autoritarias que le dicen todo el tiempo lo que él tiene que hacer, impidiendo o evitando que él se equivoque y vaya aprendiendo de sus propios errores. Así se vuelve más reflexivo y desarrolla su capacidad de análisis. Ambas prácticas, si bien son muy diferenciadas, generan las mismas consecuencias: inseguridad en el estudiante, incapacidad para analizar sus acciones, porque siempre o hay otro que lo está asistiendo o hay otro que le está marcando lo que tiene que hacer, y también imposibilidad de centrarse en un aspecto y perseverar hasta que se lo logra. ¿Cómo intervenimos? Lo primero es aplicar un método que parta de la lectura para que se consolide esta posición que todavía no se ha desarrollado y que a medida que se va escribiendo se vaya registrando con la lectura si se hizo lo correcto o no. Y a partir de eso, él mismo vaya generando estrategias para autocorregirse. Para esto nosotros utilizamos palabras como referentes, como por ejemplo mate es el referente para martes, para mantel, y así sucesivamente. Nosotros construimos un repertorio semántico que es nuestra base y de ahí él se apoya para ir construyendo lo que sigue. Lo segundo muy importante es la autocorrección. Nosotros no tenemos ni que felicitar ni criticar lo que esté haciendo nuestro estudiante, ni decir esto es correcto o es incorrecto. Generalmente es ajá, bien, fíjate, y la guía verbal se hace con preguntas. Lo que busca la autocorrección, por un lado, es que él se haga responsable de su propio proceso, que no delegue su aprendizaje en el otro, que no delegue que a él le salgan bien las cosas en el otro. Pero también que vaya ganando herramientas para ir moviéndose con autonomía en la mayor cantidad de cosas posibles. Esto no será posible si los papás no aplican las mismas directivas en casa, es decir, si dormía con los papás, que deje de dormir, si le decían qué hacer, que le dejen de decir, si le organizaban la mochila, que se la dejen de organizar. Por otro lado, hay que fortalecer el espacio que involucra al papá dentro de la crianza. Esto es bastante difícil de hacer porque los papás varones no suelen llegarse al consultorio. Siempre son las mamás las que son las encargadas de venir a consulta, o generalmente. Y en estas familias lo que está debilitada es la presencia del papá, ya sea porque el papá comparte la misma crianza que sostiene la mamá, es decir, lo sobreprotejamos, o delega en ella todo lo que es la crianza y él se encarga de proveer económicamente. O bien es un papá que no sabe cómo relacionarse con sus hijos y entonces deja todo en manos de la mamá, o cuando se vincula con ellos los hace desde un lugar de autoridad y de mando, pero no de afecto, y entonces el niño termina rechazándolo.
puede haber diversas cuestiones, pero la función del papá no está lo suficientemente presente para separar este vínculo de mamá e hijo y constituir este yo y este otro bien consolidado para luego el niño pueda construir un lector y un escritor al mismo tiempo dentro de su misma cabeza. Porque si trasladamos esto a las estructuras psíquicas que el niño tiene que terminar de consolidar, es una instancia que maneja todo el deseo, un yo que va mediando y un super yo que contiene todos los mandatos familiares y que le dice quién tiene que hacer y cómo se tiene que desenvolver. Si el niño no constituye estas tres instancias psíquicas, su aparato psíquico no está constituido del todo, es endeble, es precario y entonces esto se traslada a todas sus producciones. Cuando analizamos también estas familias, nos damos cuenta que los papás todavía no lograron la individuación de sus propios progenitores, es decir, que pueden todavía depender económicamente o vivir en la misma casa que sus padres o cada vez que les pasa algo los llaman a todavía a sus papás para que los ayuden. Entonces el vínculo de individuación precario trasciende varias generaciones. Por lo que estas familias no son conscientes y hay que ir trabajando para que se vayan dando cuenta lentamente de qué aspectos de las prácticas de crianza deben modificar. A nivel histórico, estas familias generalmente descienden de inmigrantes que vivieron muchas pérdidas, abandonos, situaciones muy dolorosas que se tratan de evitar a través de estas prácticas de crianza. Sabiendo esto, se trata de evitar por todos los medios de manejarnos bajo diagnósticos. Porque cuando nosotros damos un diagnóstico, generamos que las familias crean que el problema está en el hijo y que solamente estimulándolo a él y resolviendo el problema en él, esta situación va a desaparecer. Y no es así. Involucra no solamente al niño, a su familia, sino a las generaciones precedentes. Y también esto impacta dentro de la didáctica que nosotros aplicamos. Nosotros cuando aplicamos una herramienta para que el estudiante aprenda un contenido, tenemos que saber quién es ese estudiante, cómo procesa la realidad, no solamente en lo que es a la lógica, sino a su estado emocional y a su autoestima. Un estudiante que tiene un proceso de individuación precario también tiene baja autoestima, porque él se vive o se autopercibe como alguien incapaz de poder desenvolverse con autonomía, de poder lograr lo mismo que logran otros niños. Si querés aprender mucho más acerca de nuestra mirada, tenemos 2 cursos para ofrecerte, uno de diagnóstico en lectura y escritura y uno en alfabetización súper completo, con materiales especialmente adaptados y trasladando todos estos conceptos teóricos a la práctica educativa.